Muy buenos días amigos, muy bienvenidos a este nuevo programa del Club de Expertos Soberanía, Sovereignty, que hoy vamos a dedicar precisamente a la cuestión del Indo-Pacífico y Latinoamérica, una región unida sobre todo por ese grandísimo océano que es el Océano Pacífico, el más grande del mundo, pero que a su vez conecta las dos orillas de los dos continentes más grandes del mundo, el asiático y el americano. Para analizar la situación, para estar bien al tanto de lo que sucede, hoy contamos con 4 invitados de lujo y en primer lugar le doy la bienvenida a don Carlos Mamani para que nos pueda hacer su ponencia sobre este asunto. Bienvenido y adelante, por favor. Activa el micrófono. Bien. Bueno, en primer término, buenos días, buenas tardes con todos, dependiendo desde qué coordenadas del mundo están conectándose a esa transmisión en vivo. Por supuesto, siempre muy agradecido a doctor Enrique Refollo por la invitación y de compartir el espacio con tan relevantes contertulios. Básicamente, mi exposición va a girar en torno al protagonismo que está últimamente asumiendo el Perú en función a los criterios estratégicos geopolíticos del siglo XXI de cara al gran espacio del Indo-Pacífico y, como bien mencionaste, lo que es el océano más grande del planeta, que es el Pacífico. Primero que nada, yo quiero hacer una perspectiva histórica, ¿no? Muy breve, pero que me parece fundamental abordar si queremos tener un marco general de lo que es justamente el devenir histórico geopolítico de los últimos por lo menos 500 años. En un gran libro, más que un libro, en una ponencia, en un artículo de 1904, el padre de la geopolítica anglosajona, porque la geopolítica, como bien tú sabes, no es que se haya inventado o lo hayan hecho los anglosajones y los germanos, teorizaron, inventaron categorías, desarrollaron categorías para explicar un fenómeno que ya venía desde antiguo, ¿no? Todo pueblo en su interacción con los espacios geográficos y en competencia con otros pueblos de una forma u otra históricamente hacían geopolítica. Solo ya, digamos, los geopolíticos germanos, anglosajones desarrollaron el término, sobre todo Jelen, si mal no recuerdan, fue el que acuña el término ya hace buen tiempo, ¿no? En Europa, que es justamente un espacio que se ha quedado, paradójicamente, paradojas de la historia, convirtiéndose actualmente en un huérfano geopolítico. Entonces, en 1904, en una ponencia que luego se convirtió en un artículo y después se desarrolló en un libro más tarde, hacia 1918 aproximadamente, El pivote geográfico de la historia, Halford Mackinder, que como le digo, el padre de la geopolítica anglosajona, creo que es el patrono de los estrategas anglosajones, él mencionaba que había un desfase de la parte del Asia en ese momento, o sea, estamos hablando de hace más de 100 años, hace más de un siglo. Había un desfase en cuanto el mundo occidental y Gran Bretaña, por supuesto, tenía capacidades, sobre todo industriales, técnicas, tecnológicas, militares, navales, que el Asia no tenía. Pero llamaba la atención en un punto. Decía que la historiografía occidental europea básicamente se había desentendido de la historia en sí mismo, de la historia del Asia, porque en última instancia contemplaba a la Europa como una península de lo que es la Gran Asia, ¿no? De allí la Eurasia, ese término que básicamente todo investigador, todo experto en geopolítica creo que es como un fundamento, ¿no? Él mencionaba y llamaba la atención, ¿no? Que había un descuido de pensar de manera autocentrada, ¿no? Eurocéntrica, que solamente Europa se debe a sí misma de manera autónoma con relación a esa parte del mundo tan grande, tan vasta que es el Asia. Él decía, antes que exista Europa o los imperios cristianos medievales, todo estaba en el Asia, ¿no? La Persia, bueno, si entendemos por lo que es el Asia menor, el Asia próxima, digamos, el Egipto mismo, también el Medio Oriente, ¿no? Lo que se llama desde la perspectiva iraní actualmente como el Asia Occidental. Todas estas partes del mundo, incluido la China, la India, son muchos más antiguos que Europa. Y él decía que en ese momento había un desfase, ¿no? Que Europa en la modernidad había logrado capacidades que evidentemente no existían en estas partes del mundo, ¿no? Había un desfase sobre todo tecnológico y lo que esto deriva, ¿no? Sobre todo en lo militar. Pero dijo que eso empezaría a cambiar con el tiempo. Bueno, ese momento ha llegado.
El Asia actualmente, la región Asia-Pacífico, el Indo-Pacífico, básicamente se contempla en el siglo XXI como la región más dinámica de la historia, del mundo, ¿no? Actualmente, de la historia contemporánea, dado que es allí donde se han trasladado las capacidades económicas, las capacidades militares, las capacidades tecnológicas. Él mencionaba un punto muy interesante con respecto a Rusia. Él decía que Rusia iba en su momento, en ese momento no, claro está, pero que iba a desarrollar rieles, iba a desarrollar ferrocarriles y que China también iría por ese mismo sentido, ¿no? Que el Asia iba a adquirir capacidades tecnológicas y que en su momento podría estar desfasando al Occidente. De lo que fue desfasada por Occidente en 5 siglos de dominio occidental, el Asia volvería y retornaría a la historia. Es un profeta de su tiempo. Bueno, ese momento ha llegado, como dije, y creo que es más que evidente, ¿no? La China de todo ángulo se comporta como una superpotencia de alcance global y en esa perspectiva es que lanza como una suerte de revival, como una reactualización de una antigua perspectiva geopolítica estratégica que tenía, que eran los corredores de la Franja y la Ruta, que actualmente se llama la Franja y la Ruta, y que en su momento se llamó justamente el camino de la seda, etcétera, ¿no? Que diversos historiadores han tratado a lo largo de los últimos, por lo menos, 2 siglos. Y en ese contexto, en esa nueva reactualización de la Franja y la Ruta, en ese intento, ¿no?, por prevalecer como superpotencia en el siglo XXI, tiene una peculiaridad muy distinta a la forma de hacer geopolítica a la manera occidental. Básicamente su concentración es geocomercial, geoeconómica. No digo que no haga geopolítica, por supuesto que lo hace, pero en otros términos, digamos, ¿no? No tiene la visión, digamos, anglosajona, militarista, belicista, porque es así como se hizo, por lo menos los últimos 200 años, Occidente anglosajón se manejó así. Inglaterra llegó a ser el imperio más grande del planeta, no porque el inglés sea el idioma más lindo, no, fue por sus cañones, por sus buques, por la imposición y por la fuerza que lo hizo, ¿no? Ahora la China está haciendo una expansión de otra naturaleza. Es allí donde justamente miran hacia lo que es Sudamérica, porque Sudamérica en el siglo XXI se constituye en la región o en una de las regiones más estratégicas por, básicamente, puedo decir muchas cosas, pero el tiempo no alcanza y diremos tres. Las más grandes reservas de agua dulce del planeta están en Sudamérica. Las más grandes reservas de petróleo probadas en el planeta están en Sudamérica, que es Venezuela, y digamos lo que es el litio, ¿no?, el oro blanco del siglo XXI y otros metales también están en Sudamérica, ¿no? Y ni qué decir la Amazonía y toda la biodiversidad que lo convierte en la zona más viva del planeta, si se quiere. En ese contexto, la puerta de entrada a Sudamérica en el siglo XXI, la puerta de entrada del Asia-Pacífico a Sudamérica y la puerta de salida de Sudamérica hacia el Asia-Pacífico en términos comerciales, sobre todo, es el Perú. No por la gracia de nuestros gobernantes, que dicho sea de paso es un país, como ustedes saben, bastante castigado por la inestabilidad política, sino por su propia geografía, ¿no? Ningún gobernante ha hecho eso, solamente la propia especificidad geográfica que tiene el Perú, estar al medio de Sudamérica, dando el rostro al Pacífico, que como hemos dicho, el océano del siglo XXI más importante. Entonces, inevitablemente eso hace que el Perú confluya dentro de la gran estrategia china, ¿no? Que es justamente convertir una serie de caminos, de puertos, ¿no?, en todo el mundo, ¿no?, pasando por el Asia Central. Lo de Irán tiene que ver mucho con eso, es un nodo geoestratégico de grandes proyectos de la Franja y la Ruta de China. Y el Perú se conecta en esa dinámica con el puerto de Chancay, ¿no?, que es la mega infraestructura marítima más importante del Pacífico suroccidental, que básicamente se ha hecho con capitales chinos. O sea, hay una cuestión jurídica que pertenece al Perú, etcétera, pero los capitales son básicamente chinos, ¿no? COSCO Shipping Group, que es la empresa constructora china más importante, digamos, en cuanto a la construcción de puertos, de infraestructuras marítimas, no solamente en el Perú, sino en varias partes del mundo, ha logrado justamente esta maravilla de la ingeniería. Ahora bien, esto
vamos por partes, ¿no? Ya hemos hablado más o menos el recorrido histórico, hemos posicionado al Perú como un país importante dentro de esta nueva geopolítica del Indo-Pacífico, del Asia-Pacífico concretamente, donde se está relevando al Océano Atlántico. O sea, la era del Atlántico prácticamente ha llegado a su fin, o está llegando a su fin. Ahora estamos viviendo la era del Pacífico, o empezando a vivir la era del Pacífico. Eh, Esto para el Perú representa, y para Sudamérica en su conjunto, múltiples oportunidades, ¿no? Nos permitiría tener acceso directo a la manufactura, a la plataforma manufacturera productiva más grande del planeta, que está en el Asia, China principalmente, pero no solamente. Está también, más allá está la India, hay otros países también protagónicos, la misma Rusia con sus capacidades energéticas, en fin, hay grandes posibilidades, ¿no? Se convertiría, claro, como dije, una puerta de entrada del Asia-Pacífico hacia el Sudamérica y una puerta de salida del Asia-Pacífico, de Sudamérica hacia el Asia-Pacífico, ¿no? ¿Qué les interesa al Asia-Pacífico? A China, sobre todo, exportar su manufactura. ¿Y qué les interesa de Sudamérica? Porque, claro, obviamente nadie hace esto porque es buena gente. Sudamérica, por lo que dije, ¿no? Los ingentes recursos que tenemos. Ahora, como dije, hay grandes posibilidades, grandes oportunidades, pero toda oportunidad en sí mismo encarna también una amenaza. ¿Cuál sería la amenaza? Yo he identificado una amenaza interna y externa. Interna es de que no desarrollemos, o no desarrollemos las capacidades técnicas, tecnológicas, industriales que necesitamos para poder estar, por lo menos como bloque sudamericano, en cierta igualdad de condiciones contra un bloque altamente tecnologizado como es el Asia. Sobre todo, siempre va a ser China recurrente en esto, ¿no? Porque eso nos perpetuaría básicamente en meros exportadores de materias primas, profundizaría nuestro modelo primario exportador, y eso a todas luces no sería algo soberano. Soberano es, como decía acá, teníamos en el Perú un gran sabio que, bueno, lamentablemente ha sido olvidado, Pedro Paulet, conocido en el mundo, ¿no?, de la ciencia por ser uno de los grandes aeronáuticos, inventor del combustible de las naves espaciales, pero él, muy tempranamente, hace ya más de un siglo, se constituyó como uno de los pioneros, visionarios, geoestrategas del desarrollo nacional peruano y por ende también sudamericano. En ese tiempo no existía, él no hablaba del puerto de Chancay, él no hablaba del puerto de Corío, que está de moda hablar en el Perú actualmente, ¿no? Tiene un potencial, tiene 20 puertos el Perú, imagínense, dando cara al Pacífico. Entonces él en ese momento no entendía esto, porque todavía no se habían hecho las exploraciones, ni mucho menos, pero existía el clásico puerto del Callao, ¿no?, que aparece en libros, en novelas, etcétera. Y él para esto había estado en Japón, él había sido un diplomático encargado de comercio, si mal no me parece, y no solo eso, sino que él era al mismo tiempo, esto yo lo digo y lo comparto con otros expertos sobre Pedro Paulet, él hacía inteligencia industrial para el Perú y por el Perú. Él fue testigo de todo el desarrollo industrial que se hizo en el Japón Meiji, ¿no? Cómo es que Japón, de pasar de ser un país prácticamente semifeudal o feudal a ser una potencia industrial, y con sus puertos. Él identificó que la clave de ese desarrollo eran los puertos. Y eso mismo él decía, hace más de 100 años, desarrolló una serie de escritos donde él visionaba que el Perú, a través de los puertos, podía lograr su industrialización. Él hablaba de malecones industriales, que el puerto de Callao en ese momento tendría que convertirse no solamente en un hub para recibir materias primas y exportar materias primas, sino desarrollar capacidades industriales que nos permitan generar manufactura y no solamente enviar en bruto, ¿no? Piedras, paltas, qué sé yo, sino darle manufactura y con ello valor agregado, con ello, por supuesto, desarrollo económico, bienestar de la población y potencialmente desarrollar una base industrial para luego desarrollar una industria militar, porque la base de una industria militar obviamente es una industria civil en general, ¿no? Si él estuviera vivo, yo creo que él pensaría lo mismo. Diría que efectivamente hay una gran oportunidad en los puertos chinos que se están construyendo, los puertos que se han estudiado, como el puerto de Chancay, el puerto de Corío, que tienen calados muy importantes que pueden recibir no los más grandes barcos del mundo, porque a veces se habla, sino de los más grandes, ¿no? Que tienen 18, más o menos 18.000 TEU, ¿no?, que son más o menos containers de 20 pies de alto, que equivale más o menos a 25 toneladas cada uno, y podríamos estar recibiendo
estos barcos de 18.000 TEUs, o sea, imagínense cuántas toneladas, ¿no? Todavía no se habla de esos grandes, de los más grandes, pero es algo importante porque permitiría justamente de acortar los flujos marítimos, ¿no? Los transportes, los fletes, toda la logística en por lo menos 10 días. O sea, para los entendidos en el tema, un día, medio día de transporte aminorado son millones de dólares. Entonces esto dinamizaría todo el Asia-Pacífico, todo lo que es Sudamérica, porque se piensa conectar el puerto de Chancay con lo que es el Brasil, para que el Brasil pueda exportar todo lo que es la soya, todo lo que son los cárnicos, o sea, es generar economía física, digamos, en Sudamérica, que tanto falta, conectividad a través de la Amazonía, que históricamente ha sido un espacio inexpugnable por obvias razones, ¿no? Por toda la geografía que tenemos allí, toda la densidad amazónica que ha hecho básicamente imposible desarrollar, pero bueno, hay intentos de Brasil, de China, y bueno, también eventualmente el Perú de desarrollar trenes de alta velocidad, ¿no? Con miras a Chancay. ¿No? Entonces, claro, esa es la oportunidad. La amenaza es que no desarrollemos industria y sigamos siendo meros exportadores de materias primas. Esto es en lo interno. Ahora, en lo externo, la geopolítica anglosajona, la geopolítica estadounidense, que guía los pasos de la geopolítica estadounidense, sigue más viva que nunca. De hecho, ellos no están para nada contentos que este puerto exista. De hecho, ellos están haciendo todo lo que se está viendo en materia de política, de elecciones acá, ya una derechización de la región, gente como Milei o gente que admira a Milei, presidentes en la región absolutamente neoliberales y automáticamente alineados a los intereses de Washington. Su misión es una, y básicamente, no quiero alargar esto, decir que ellos quieren tumbarse las inversiones chinas en Sudamérica. Ellos lo ven como una amenaza. Hay un intelectual, un geopolítico, doctrinero geopolítico norteamericano, estadounidense, Evan Ellis, que se pasea como Pedro en su casa por los diversos países de América Latina y tiene muy buenas relaciones con diversas escuelas de guerra de la región y militares, claro, doctrinándolos sobre los peligros y la amenaza china, ¿no? De hecho, él escribe siempre, es un colaborador permanente del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, del CEP, o sea, escribe baja línea al ejército peruano, donde pueden encontrar, esto no es una invención mía, artículos donde él expone las amenazas chinas. Tiene un artículo del 2021, de por sí ya el nombre es absolutamente insidioso. Él habla de deterioro del entorno estratégico, no, preparación para el deterioro del entorno estratégico de América Latina y el Caribe. O sea, del nombre yo creo que pueden deducir de lo que estamos hablando. O sea, de romper, de malograr los vínculos con las potencias revisionistas más importantes, en este caso China, que ha superado, eso es lo que le preocupa a los gringos, ha superado ampliamente a las inversiones estadounidenses. En un 32%, 35% China en Latinoamérica frente a un 17% y menos de Estados Unidos. O sea, se ha volteado la torta. Ese periodo de globalización que se vivió en el mundo después de que cayó el muro de Berlín, después de que cayó la Unión Soviética, bueno, movilicemos toda nuestra industria al Asia. Ellos colaboraron, por supuesto, con todas sus inversiones y la movilización de sus empresas y manufactura al Asia a que se desarrolle, ¿no? Ellos no pensaban en ese momento eso porque en ese momento, bueno, era el fin de la historia, ganó el capitalismo, no hay ideologías, el mercado lo soluciona todo, vendan todo, compren todo, todos somos lindos, todos somos iguales. Bueno, las consecuencias las están pagando ahora, que actualmente Estados Unidos básicamente ya no es una economía industrializada, o no como lo es China o buena parte del Asia, sino es una economía de servicios en un 80%. ¿Cómo compite una economía de servicios frente a una economía industrial, de producción, de economía física real? La tienen difícil, pero no por eso van a quedarse allí. Ellos están dispuestos a hacer absolutamente todo lo que sea necesario, aunque les salga mal, pero lo van a hacer para barrer esas inversiones. Entonces, él dice, Esteban Ellis, que ese puerto, según los chinos, nos venden a los peruanos la idea de que solamente va a tener un fin comercial, marítimo, etcétera, etcétera. Pero en realidad, dice él, eso tiene un uso dual, o sea, va a tener un fin civil, lo que le dicen, pero también militar, naval, cuando ellos calculan que para antes del 2027, 2028, entre el 2024 y 2027, China tomará Taiwán. Y en ese contexto, el Pacífico se convertirá en un teatro de operaciones, en el cual, por supuesto, el puerto de Chancay en el Perú va a ser un punto muy estratégico, porque desde ahí, según él,
China o los chinos van a atacar embarcaciones norteamericanas, ¿no? Etcétera. O sea, está hablando de una cuestión militar. Un momento, espérense, voy a un poco la garganta. Ahora sí. Como decía, esa es la idea que él tiene. Y esto, el año pasado hubo una reunión en el Pentágono. Esto lo ha trascendido, le agradezco desde ya al ingeniero Luis Vázquez Medina, director del Instituto Schiller para el Perú. Antes de ayer me envió un artículo que él ya había publicado el año pasado, pero parece que lo escribió ayer. Hubo una reunión en mayo del año pasado, si mal no recuerdo, decía el artículo, donde se reunió en el Pentágono el ministro de Exteriores, el canciller Schaller, Elmer Schaller del Perú, y el que era en su momento ministro de Defensa del Perú, Astudillo, el general Astudillo, con Hetzet. Allí Hetzet básicamente les dice que tenemos que hacer una alianza, pero no para desarrollar a lo del Perú, a Sudamérica, no, sino para barrer todos los capitales chinos y sacarnos de encima a la amenaza china. O sea, ese es el cuadro estratégico que se está plasmando. Esta gente va en serio. Lo que se ha visto en Venezuela va en esa línea también. No solamente cortar suministros, sino sacarse a China de encima y por extensión a Rusia también, ¿no? Pero sobre todo China, porque de lejos no tiene Rusia estas inversiones que tiene China en la región. Eso es claro, ¿no? Y bueno, entonces no todo lo que estamos viendo es lo que yo siempre he dicho en diversas comunicaciones, diversas entrevistas, diversos medios. Occidente actualmente, ante su impotencia, digamos, ¿no? O de verse sobrepasado por las potencias asiáticas, como bien decía Mackinder hace ya 100 años, ¿no? Su profeta. Esto ya es una realidad. La potencia, ahorita, por ejemplo, solamente en ferrocarril, la red más densa de ferrocarriles de alta velocidad del mundo están no en Occidente, están en el Asia, en China sobre todo. O sea, ¿cómo van a competir contra eso? Lo único que les queda es la guerra y esta gente está yendo por todo. Y si piensa, yo conversé con un amigo diplomático ruso Carlos, antes. por favor, a las conclusiones. Bueno, entonces, para ir cerrando, básicamente eso. Tenemos que tener mucho ojo, mucha atención a los despliegues de Estados Unidos en la región y pensar que la geopolítica anglosajona está más viva que nunca. En esa perspectiva, nosotros tendríamos que generar un bloque continental para poder contrarrestar estas amenazas. Que como dije, hay oportunidades, pero las amenazas son reales. Fantástico. Muchísimas gracias, Carlos. Y ahora pasamos de América del Sur a América del Norte. Don Alessandro Pagani, muy bienvenido y por favor, adelante, cuéntenos su perspectiva desde el México querido y lindo. Hola, estimado Enrique, hola a todos mis colegas, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí en esta conferencia. Bueno, quisiera comenzar con dos epígrafes que iluminan filosóficamente el núcleo que hoy nos convoca. En Ser y Tiempo, Martin Heidegger afirma en los primeros parágrafos de la analítica existencial, y cito, más importante que la facticidad es la posibilidad. Para Heidegger, la facticidad es aquella que simplemente está ahí, la situación concreta, el ya sido, el estar arrojado en un mundo que no hemos elegido. Es el peso de lo dado, de lo que parece cerrar el horizonte. Sin embargo, lo decisivo del Dasein es del ser humano en su existencia. No es esa facticidad, más bien, sino la posibilidad. El hombre no es una cosa fija, sino un ser que se proyecta constantemente hacia adelante. Un ser para posibilidades, digamos. La posibilidad no es un futuro calculable, ni un simple todavía no. Es la apertura ontológica originaria, la capacidad de ser de otro modo, de elegir su propio modo de existir. Es, en otras palabras, el avenir, un tiempo que puede o no venir, pero que mantiene el horizonte abierto. Es decir, es una primacia de la posibilidad que reside en la libertad y la autenticidad del existir humano. Sin embargo, en mi hipótesis de la conferencia que voy a presentar, veo como una inversión dramática en nuestra época esa técnica contemporánea, convertida en sistema de control total que cierra el horizonte de posibilidades soberanas. O construimos sistemas tecnológicos propios, absolutamente soberanos, o nos convertimos, por supuesto, en colonias digitales
del imperio algorítmico. La posibilidad de soberanía se enfrenta hoy a riesgo de extinción tecnológica y política. Es desde esta tensión filosófica que quiero abordar la pregunta central de mi intervención: ¿qué significa para México y más ampliamente para el soberanismo latinoamericano esa nueva geopolítica integral del Indo-Pacífico? Es decir, ¿cómo impacta nuestros intereses nacionales y cuáles son sus implicancias más importantes y probables derivados? Bien, desde la perspectiva mexicana soberanista, el interés nacional de México en este escenario debe definirse con claridad y firmeza. Es decir, defender la soberanía plena sobre nuestro territorio, nuestros recursos estratégicos y nuestros datos, preservar la autonomía en política exterior y evitar que México se convierta en un simple nodo logístico o proveedor subordinado en la gran competencia entre hegemones. México no puede ni debe elegir entre bloques como si fuera un peón. Bueno, su interés nacional radica en una neutralidad activa y operante, es decir, una diversificación pragmática y la construcción de capacidad propia de decisión. En relación con el desarrollo geopolítico del Indo-Pacífico, asistimos a un desplazamiento histórico del centro de gravedad mundial. Estados Unidos, mediante AUKUS, Quad y especialmente ese reciente manifiesto Palantir, que se ha publicado creo como hace pocos días, busca mantener su hegemonía no solo con poder militar convencional, sino con supremacía tecnológica algorítmica. El rearme controlado de Japón, el anuncio del fin de la era atómica en favor de una disuasión basada en inteligencia artificial y la construcción de sistemas de vigilancia global como Palantir, que revelan que la estrategia estadounidense es consolidar un control total de datos y flujos de información planetarios. China, en paralelo, avanza con las nuevas rutas de la seda, su potencia industrial y una diplomacia de no injerencia. Rusia aporta equilibrio militar energético. Esta competencia genera tantas oportunidades como riesgos graves para México y América Latina. Las implicancias más importantes para México son las siguientes. Primero, riesgo de colonización digital y ciberdependencia. México es un país altamente conectado y rico en datos. Sin soberanía tecnológica propia, cualquier gobierno que busque una política autónoma en materia migratoria, energética, hídrica o de recursos podrá ser monitoreado, presionado o neutralizado en el tiempo real. Segundo, presión estructural para alinearnos subordinadamente con el bloque unipolar. Ese manifiesto Palantir marca el tránsito a un totalitarismo tecnológico postliberal, exige lealtad tecnológica, relativiza principios humanistas y considera obsoletas a las naciones o poblaciones que no contribuyen al sistema. Para México, esto significaría transformar el nearshoring en una nueva forma de maquiladora digital y estratégica. Tercero, instrumentalización de su territorio y sus recursos. El litio, el cobre, el agua, las rutas del Pacífico y la mano de obra mexicana se vuelven insumos críticos para la cadena de suministro del Indo-Pacífico. México corre el riesgo de convertirse en una retaguardia logística de una confrontación que no debe involucrar a la nación azteca. A nivel latinoamericano general, estas dinámicas se repiten. Mi sospecha es que América Latina puede ser vista como zona de sacrificio o como simple proveedor de materias primas y datos brutos, mientras los verdaderos centros de poder deciden en el Indo-Pacífico. Ante este panorama, propongo 3 líneas de acción concretas desde México hacia el continente. Primero, construir soberanía tecnológica mexicana y latinoamericana, impulsar una estrategia nacional de inteligencia artificial, ciberdefensa y gobernanza de datos soberanos. Esto debe incluir un fondo regional compartido
y alianzas selectivas con China, Rusia o India o hasta Irán, pero siempre bajo control mexicano y latinoamericano. No podemos depender ni de Palantir ni de ninguna otra plataforma extranjera. Segundo, practicar una neutralidad activa y operante dentro de una integración multipolar pragmática. Es decir, fortalecer la CELAC, profundizar los BRICS y diversificar relaciones comerciales y tecnológicas sin someternos a un solo polo. México, por su posición geográfica y su tradición de no intervención, puede jugar un papel articulador clave en esta no alineación estratégica. Tercero, desarrollar una poiesis latinoamericana de resistencia. Frente a la autopoiesis cibernética fría y autorreferencial de aquel sistema Palantir, debemos cultivar una imaginación política propia, creativa, dispersa y capaz de producir acontecimiento soberano. Una poiesis que sostenga cultural y simbólicamente la autonomía política y tecnológica. En conclusión, el interés nacional de México en la geopolítica del Indo-Pacífico consiste en transformar la competencia hegemónica en una oportunidad histórica de autonomía real, evitando así convertirse en víctima colateral o un peón de un nuevo orden tecnócrata. Si no actuamos con rapidez y coordinación continental, aquella paz impuesta se traducirá para nosotros en obsolescencia estratégica y pérdida de soberanía. Solo desde una comprensión clara de esta dinámica podremos convertir la facticidad actual en posibilidad abierta para un México y una América Latina soberanos en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alessandro. Y ahora vamos del norte, al sur. Vamos hasta Ecuador con nuestro estimado colega don Mario Ramos. Muy bienvenido y el espacio es suyo. Adelante, por favor. Gracias, Enrique. Un saludo cordial a mis colegas. Gracias por la invitación. Yo voy a tratar de responder a la pregunta, ¿no?, de cómo entender la geopolítica del Indo-Pacífico, ¿sí? El mundo ha conocido básicamente tres tipos de tableros geopolíticos: el unipolar, el bipolar y el multipolar, ¿sí? Si queremos comparar en la historia el actual tablero multipolar con algo que haya ocurrido anteriormente, tenemos el tablero multipolar que existía en la época de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Es lo más parecido que hemos vivido en términos geopolíticos. En ese marco, recordemos que la competencia geopolítica de las potencias de esa época, que eran potencias imperialistas, tenían sus colonias en varias partes del mundo: Alemania, Inglaterra, sobre todo también, me estoy olvidando, Francia, ¿sí? Entonces ellos entran en la Primera Guerra Mundial, y especialmente Alemania, porque si no entraba en esa guerra, de una otra manera perdía, ¿no?, su credibilidad como potencia. Pero entró en esa guerra sin objetivos claros, y todos sabemos lo que pasó, ¿no? Al final de cuentas perdió la guerra, perdió sus colonias en África, ¿sí? Y el Imperio Otomano prácticamente desapareció, y todas las guerras, como todas las guerras en el mundo, ¿no?, generan cambios geopolíticos. Entonces, hoy estamos en un hecho similar. Y yo quiero sobre todo hacer notar que así como hiciese esa competencia en ese escenario, ¿no?, de la época de la Primera Guerra Mundial, ahora también existe una competencia de tipo multipolar, donde hay intereses que a veces chocan, ¿no?, entre supuestos aliados. Por ejemplo,
¿no? Vemos a Indonesia, ¿no? Miembro de los BRICS, miembro que acaba de firmar hace poco un tratado profundizando su alianza militar con los Estados Unidos, pero es miembro de los BRICS, ¿sí? Entonces, vemos ahí, ¿no?, que hay una cierta contradicción, digamos, porque la idea, además Indonesia es miembro de la ASEAN, ¿sí?, que es una de las, digamos, asociaciones geopolíticas más dinámicas, con un enorme producto interno bruto que está generando. Entonces, lo más parecido, insisto, a la geopolítica actual es lo que ocurrió en aquella época. Y quiero destacar una vez más que existe, ¿no?, una competencia o una alianza y competencia contradictoria, ¿no? Miembros de los BRICS que se alían con Estados Unidos, inclusive en términos militares. El BRICS no es una asociación que tiene que ver con la seguridad y nunca será, ¿sí? Sin embargo, está, digamos, en términos económicos vinculado, ¿no?, a los intereses de la geopolítica del Indo-Pacífico. Ahora, con esta primera idea, yo quiero mostrarles un mapa. El primer mapa, por favor, Enrique, si lo puedes enseñar, donde estamos viendo que, a propósito de los teóricos geopolíticos, ¿no?, el anglosajón Mahan decía que para proyectar la potencia geopolítica es importante los estrechos, y que si una potencia puede decaer, se le estrangulan los corredores, ¿no?, económicos. Y estamos viendo ahí que uno de los objetivos de Estados Unidos, o está arreglando, ¿no?, con sus aliados, entre ellos Indonesia, por eso menciono el tema de Indonesia y quiero destacar eso, ¿no?, tratar de en un momento determinado, en un momento de crisis, tratar de impedir que China pueda cruzar el estrecho de Malaca, así como ahora, por ejemplo, estamos viendo el estrangulamiento de las potencias occidentales en el estrecho de Hormuz. Sí, todo ese interesante hecho que está ocurriendo en este momento. La pregunta es si es que Estados Unidos podrá, en un momento determinado, impedir que China use el estrecho de Malaca. De hecho, China ha visualizado este escenario desde el año 2003. Ya el presidente Juntao lo visualizó y lo llamó el dilema de Malaca. Y en ese marco, China se ha ido preparando con corredores económicos. Yo quiero destacar sobre todo el corredor que está construyendo con Pakistán, ¿no?, que le permite una salida a través del puerto de aguas profundas de Wuhan, ¿sí? Además ha construido un collar de perlas, puertos, ¿cómo se llama?, oleoductos, ¿no?, el más destacable, el que están que van a terminar en un futuro cercano, el Transiberiano, Fuerza Transiberiana, ¿no?, con Rusia, y otros oleoductos. Entonces China ha ido generando el escenario para evitar que termine en un momento bloqueado en el estrecho de Malaca, ¿sí?, que es uno de los objetivos que tiene Estados Unidos para impedir lo que llamaba Mahan, este geopolítico Mahan, ¿no?, impedir o frenar el ascenso económico de China, que es el objetivo de Estados Unidos, porque el único que le puede destruir a Estados Unidos su potencia económica es China. Sí, China está generando inclusive toda una infraestructura para fortalecer la moneda, el yuan, en todo el sudeste asiático. Y a propósito de esto, yo quiero mencionar que Tailandia ha cedido en potencia económica a Vietnam. Vietnam ahora es la principal o la segunda potencia económica, ¿no?, y dejó atrás a Tailandia, que Tailandia tenía esa condición casi durante 50 años. Entonces, la pregunta es, ¿podrá hacerlo
¿no? Estados Unidos bloquear este estrecho de Malaca, yo creo que sería un suicidio. Yo creo que es muy difícil hacerlo. China puede bloquear el mar del sur de China, como vemos ahí en el mapa, impedir que todo el comercio de Filipinas, de Taiwán, de Japón, de Malasia, que no está en conflicto con China, ¿no?, pueda pasar. Entonces, es muy difícil que este estrecho de Malaca pueda ser bloqueado. Es muy difícil porque China también tiene condiciones para bloquear el mar del sur de China, ¿no? Aparte de todo lo que había mencionado, los corredores económicos que ha ido creando, oleoductos y puertos y las islas artificiales que ha ido creando. Entonces, es posible que lo haga, ¿no es cierto? Es posible que se arriesguen, pero volvemos al escenario de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La población en la Primera Guerra Mundial no entendía a sus políticos y a sus generales, porque habían llevado prácticamente al suicidio, ¿no es cierto?, a las potencias, especialmente Alemania, de una forma y actuar de manera muy irracional. Y eso puede pasar también acá, ¿no? Pero bueno, eso es, ¿no? O sea, lo que quiero destacar es que China tiene recursos para impedir que ese estrecho de Malaca sea bloqueado. El segundo mapa, por favor. Pero además, ¿sí?, lo más interesante de todo esto es este canal de 120 kilómetros, ¿no? El canal de Kra. Es un viejo proyecto de China y de Tailandia que es posible que se reactive. Frente al escenario de un potencial bloqueo del estrecho de Malaca, China puede desarrollar con más agresividad este proyecto de 30.000 millones de dólares de inversión, que es el de Kra, que cruza Tailandia, y de esa manera prácticamente el potencial bloqueo de Malaca queda inútil, ¿sí? Este proyecto se está reactivando, ya se están construyendo puertos a ambos extremos, se están construyendo redes de tren, carreteras. Entonces China ha previsto, como saben, como son los chinos, ¿no?, prevén con años de anticipación las cosas, ¿no? Como dije, para recordar una vez más, en el año 2003 ya preveyeron un posible escenario de esos, ¿no? Y este canal de Kra se está reactivando. Esto es lo que vemos que podría pasar en este potencial y muy difícil escenario de que se bloquee el estrecho de Malaca. Además, una de las consecuencias que yo quiero mencionar de esta guerra en el Golfo Pérsico y el Asia Occidental es que prácticamente Estados Unidos ha debilitado sus alianzas, ha perdido credibilidad, ¿no?, en esta defensa de esta supuesta defensa que iba a hacer de sus aliados. Y hoy, por ejemplo, el ministro de Exteriores de Arabia Saudita ha declarado que ha terminado la época de creer que Estados Unidos puede defender a sus aliados. Ha terminado la época, ¿no? Entonces estamos viendo realmente repercusiones enormes de la guerra en Asia Occidental, y Estados Unidos está en un proceso de huir hacia adelante, ¿no es cierto?, así como le pasó a Alemania en su época, ¿no?, pero puede terminar aún más debilitado y todavía ir destruyendo aún su credibilidad, ¿sí? Pero, como por eso mencioné, ¿no?, los estrategas anglosajones y Estados Unidos pueden, ¿no?, actuar de manera muy racional en vez de tratar de ver cómo salen de este embrollo en que se han metido. Pero así como le sucedió a Alemania, puede suceder que ellos también, Estados Unidos, cometa el error de ir destruyendo aún más su credibilidad
su imagen como potencia, que ya ha sido bastante debilitada a propósito de esta guerra en Asia Occidental y con las consecuencias que, por ejemplo, le sucedió a Alemania. Ahora, con respecto a América Latina, para ir terminando, en especial a mi país, obviamente, ¿no? Hay condiciones y hay oportunidades geopolíticas que el Indo-Pacífico brinda, pero estas condiciones geopolíticas solo pueden ser aprovechadas si existe una condición primordial, que es la soberanía, la vocación de independencia, ¿sí? Como han mencionado mis anteriores colegas, ¿no? La vocación de desarrollar la propia tecnología, su propia ciberseguridad, ¿no es cierto? Su política industrial, ¿no? Pero eso vemos que no va, si no hay independencia política y vocación geopolítica soberana, eso no va a suceder. El caso ecuatoriano es el más terrible. Nosotros hemos caído en una dependencia total de la geopolítica norteamericana, estadounidense. Somos un país más que vasallo, sin política internacional, un país tomado por el crimen organizado, algo impensable hace pocos años. En apenas 7 años, este país se ha convertido en un país más violento que en los peores momentos que Colombia o México, país que está tomado en zonas que están tomadas completamente, no solo de forma institucional, sino ya de control territorial del crimen organizado. Un país sin perspectivas políticas. Sí, yo soy muy escéptico de lo que está sucediendo aquí en el Ecuador. Entonces, prácticamente estamos en una dictadura, ¿sí? No hay instituciones. El gobierno de nuevo ha tomado todas las instituciones, controla todas las instituciones, ha llegado a bloquear y a eliminar partidos políticos, ¿sí? Entonces, yo veo que, no, o sea, pedirle que el Ecuador tenga una participación geopolítica interesante, aproveche las oportunidades, es pedir peras al olmo, eso no va a suceder, ¿sí? Y también veo que tampoco puede suceder en varios países de América Latina. Estamos viendo lo que ha pasado en Panamá respecto al canal de Panamá, al canal de Panamá, ¿no? Y Estados Unidos no va a soltar lo que le queda de poder, de potencia imperial, que es América Latina. Para seguir siendo una potencia imperialista y económica, tiene América Latina. No le queda otra. Tiene que tratar de dominar con fuerza, y lo vemos en el caso venezolano, lo vemos en su nueva estrategia de seguridad y de defensa impulsada recientemente. En el año noviembre se lanzó esa estrategia que es muy clara. Entonces, la única forma que América Latina llegue a salirse de esto es con nuevos procesos de lucha política soberana de los pueblos. Yo soy muy escéptico que los gobiernos no puedan llevar adelante esto. Los pueblos tienen que llevar a cabo procesos de soberanía, de lucha por un nuevo proceso de lucha por su independencia. Es la única forma. No hay otra forma. ¿Sí? Eso yo quería decir para terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y nos vamos al principio y al final del mundo. Nos vamos hasta Chile con don Manuel Durán Morgado. Muy bienvenido de ese país, que no lo digo en vano, la cuestión de, algunos lo ven como es el final del mundo, lo más cercano a la Antártida, o es el principio del mundo. El lugar es suyo. Adelante, por favor. Les estamos aguardando para escucharle. A lo mejor no es el principio del mundo, pero tal vez es el principio del fin del mundo. Muchas gracias, don Enrique Refollo, brillante anfitrión de esta jornada, y muchos saludos a estos excelsos contertulios. Bueno, ¿qué decirles? Un poco antes de iniciarse las hostilidades en el Golfo Pérsico, Chile estaba recibiendo fuertes presiones por parte de los Estados Unidos. La doctrina Monroe la están resucitando. Y en Chile esa presión, por más que no queramos verla,
se nota. La presión vino para impedir que Chile construya un cable submarino entre el puerto de Valparaíso y el puerto de Hong Kong. Nos ofrecen como alternativa, creo que es la empresa Google, muy relacionada con la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, un cable submarino a Sydney. Nos hablan del peligro geopolítico y el uso dual que el Ministerio de Seguridad del Estado chino va a hacer de ese cable submarino, como si la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense no estuviese cotidianamente espiando millones de datos. Junto con eso vino otra presión. Nuestros cielos privilegiados en el desierto de Atacama, que siempre fueron un lugar de encuentro de la humanidad en aras de la ciencia y el conocimiento, los gringos lo quieren volver un lugar de disputa. También se oponen a la construcción de observatorios chinos en el desierto de Atacama. Insisten que esos observatorios, más que explorar el conocimiento del espacio y de la galaxia, se van a dedicar a monitorear la ruta de los satélites estadounidenses. Todo ya es un contexto de guerra. Chile aspiraba y aspira al Indo-Pacífico. Nuestro mayor socio comercial es China, pero valga la esquizofrenia. Nuestras alianzas de dependencia de seguridad colectiva o militares siguen siendo los Estados Unidos. Tal vez disfrazado. Es un ejercicio UNITAS, un ejercicio RIMPAC, es un intercambio de ciberseguridad, pero ahí está la presencia dominante de los Estados Unidos. Chile se justificaba como proyección al Indo-Pacífico al principio como un país de corredores, muy similar a la estrategia del Perú o del Tren Maya en México, pero hoy alcanzó a aspirar a ser un país nodo. Pero todas esas potencialidades de las cuales hablaba uno de los exponentes que me precedía, solo tienen sentido, proyección y futuro, si el Indo-Pacífico es una zona oceánica de paz. Y parece que el sentido de la historia va hacia una dirección contraria. Si los conflictos del Indo-Pacífico continúan escalando, los proyectos de los corredores, el querer convertir a Chile en un país nodo, el Tren Maya, el puerto de Chancay, como proyectos se van a ver bastante frustrados y amagados, porque las cadenas de suministros del Asia-Pacífico y en el Indo-Pacífico se van a ver seriamente amagadas. Es el estrecho de Malaca. No es solamente el estrecho de Hormuz ni la puerta de las lágrimas en el Mar Rojo. Es toda esa masa oceánica donde los pueblos del mundo querían aspirar a la multipolaridad, donde los belicistas pretenden amagar el comercio libre y mundial entre los pueblos. ¿Para qué decir de los datos y el intercambio cultural? Estados Unidos, no me cabe la menor duda, saldrá a muy mal traer del conflicto en el Golfo Pérsico. Si es que tienen estrategia, han cometido grandes errores. ¿Podrán obtener la victoria militar cada vez más esquiva? Tal vez. Pero la derrota estratégica, la derrota cultural, la derrota política y la derrota narrativa que han conseguido en el Golfo Pérsico es de magnitudes históricas. Eso es un punto de inflexión hacia una disminución de su poder relativo de manera significativa. Bien. ¿Podemos estar optimistas porque disminuye el poder del hegemón? Tal vez. Pero al disminuir el poder del hegemón en el mundo, su repliegue se va a concentrar en América Latina. La presión sobre nuestros pueblos y países se va a intensificar. Y es ahí donde nuestros países tenemos que estar preparados. Hoy, como simple ciudadano a pie en Santiago de Chile, no puedo hacer grandes propuestas. Pero entiendo yo que podríamos presionar para que nuestras cancillerías ya gestionen coordinaciones para mantener libres los flujos en el Indo-Pacífico. Presentarnos como bloque ante los beligerantes y ante los no beligerantes, porque nosotros no solo tenemos un presente en el Indo-Pacífico, aspirábamos y aspiramos legítimamente
a un futuro multipolar en el Indo-Pacífico. ¿Y podemos ser optimistas? Tal vez el presente nos indica que no, pero el pasado y sus precedentes nos indican que sí. Hay iniciativas bastante exitosas que se agotaron con el tiempo, con los cambios ideológicos, con los cambios tecnológicos, pero en este lado de la cuenca del Pacífico, no olvidemos, estimados contertulios, que tuvimos el Pacto Andino, una gran esperanza de integración de la geohispanidad en América Latina. No olvidemos que todavía está vigente, tal vez a mal traer, la Alianza del Pacífico, más allá de cualquier connotación que se le pueda dar, neoliberal o neoindustrializadora, ese instrumento todavía subsiste. Y vamos aún más allá, en las horas más oscuras de la Guerra Fría del siglo XX, en la década de los 40 y de los 50, Chile, Ecuador y Perú lanzaron una modesta iniciativa que iba a tener proyecciones mundiales. Me refiero a la zona económica exclusiva de las 200 millas. Ese fue el precedente. Países que más que poder tenían dignidad para pararse frente al mundo y a los pueblos de ese planeta, iniciaron ese camino a construir una zona económica exclusiva en el sur global. Y eso, que empezó con 3 países, terminó en los años 80 y en los años 90 ratificados como la Convención del Mar. Algunas potencias obviamente trataron de aislarse y de eludirlo, pero la Convenmar fue verdaderamente el orden internacional de los mares. No era el geopolítico Alfred Taller Mahan el que ya estaba rugiendo por las aguas, los mares y los océanos de la Tierra. Era la Convenmar, la Convención de Derechos del Mar. Y esa fue una iniciativa latinoamericana. Insisto, el Pacto Andino, la Alianza para el Pacífico que todavía subsiste, y el ejemplo de la Convenmar nos permite estar optimistas. Pero hay que preocuparse de los pasos inmediatos. Lo fundamental sería que las cancillerías de los países americanos de la cuenca del Pacífico, de los hispanoamericanos, se coordinaran para mantener libres los flujos en los pasos de estrangulamiento en el alta mar, porque Estados Unidos, en la medida que su estrategia naval fracase, se va a dedicar a la piratería en alta mar. Por lo tanto, es esencial que los países del sur global coordinen la protección de su comercio en el Indo-Pacífico. No es una propuesta tal vez grandilocuente, pero es una propuesta urgente. Todo lo demás va a ser ilusión si el conflicto escala y las cadenas de suministro comienzan a caerse en el Indo-Pacífico. El impacto sería similar a una pandemia o quizás más. Y es ahí donde el peligro existe, tanto para toda Hispanoamérica como para nuestro país. Estados Unidos es una bestia herida, pero no se va a ir tranquilamente a su refugio. Se va a replegar y va a tratar de consolidar por su poder en una suerte de fortaleza América. Es ahí donde la unidad hispanoamericana es más urgente que nunca. Pues muchísimas gracias por sus intervenciones, estimados colegas. Y a la audiencia la emplazamos a que el final de un programa es el principio del siguiente, que nos lean en la página de Sovereignty, de nuestra Asociación Internacional de Expertos, hoy aquí hablando en nuestro idioma español. Y ya saben que la situación, las relaciones internacionales nunca descansan, nosotros tampoco, y con estos magníficos colegas y autores de impresionantes artículos que pueden leer, por supuesto, en español, en inglés o en el idioma que deseen, simplemente pulsando en la pestaña de cambiar de idioma en la página web. Para todo lo demás, les conmino a seguir atentos, a seguirnos en nuestras redes sociales, porque efectivamente el final de un programa es el principio del siguiente. Y la realidad no descansa y nuestros análisis tampoco. Muchísimas gracias por su participación a don Carlos Mamani, a don Alessandro Pagani, a don Mario Ramos y a don Manuel. Muchísimas gracias y seguimos, que queda muchísimo más por hacer. Hasta la próxima, amigos. Saludos, colegas. Hasta la próxima y muchas gracias.